Bien chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a revisar el día de hoy nuestro resumen de los capítulos de Fisiología de la Altura y la Atmósfera y Fisiología de la Altura con Genética de Pobladores de Altura. ¿Correcto? Entonces, empecemos con el resumen de este primer capítulo ya dedicado al estudio de la fisiología de la altura, que es muy importante porque nos permite entender la importancia que tiene conocer cómo es la atmósfera para entender el proceso de la adaptación, aclimatación y patología de altura. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar, acá les he traído un resumen, ¿correcto? De del libro de fisiología de la altura que trabajamos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde 1878 se sabe, se sabe que el efecto patológico de la altura es por la hipoxia. O sea, desde 1800 se sabía que el problema era el oxígeno. ¿Ya? Entiendan eso. Y obviamente el oxígeno escasea en la altura, todos sabemos, debido a la caída de la presión atmosférica. Como cae la presión atmosférica, cae la presión de todos los gases contenidos en la atmósfera. El oxígeno es uno de ellos. Entonces, es la caída de la presión atmosférica la que genera la caída de presión de oxígeno y eso genera la hipoxia. ¿Correcto? Sin embargo, no se olviden que el humano al exponerse a la altura no solo se expone a hipoxia, sino también nos exponemos a radiación solar, a radiación ionizante, a frío extremo y a un ambiente muy seco que nos deshidrata, que es el ambiente típico de las montañas. Entonces, si bien es cierto, la caída de presión atmosférica genera la caída de presión de oxígeno y eso genera la hipoxia, existe radiación, frío y deshidratación como componentes adicionales atmosféricos que contribuyen a la patología o a la adaptación en la altura. ¿Ya? Recuerden esto es muy importante. La caída per se de presión no es dañina, es inocua. ¿Ya? Hubo algunas teorías despresurización de tejidos donde decían que si baja la presión atmosférica, las cavidades articulares como de la cadera pueden sufrir elongaciones que terminan en dolor o que terminan en alteraciones en la adaptación de la motilidad. Otros decían que la caída de presión puede mover las presiones de las cavidades pleurales, pericárdicas, pero eso nunca se iba a demostrar y además la presión cae para todo el sistema. Así que de por sí la presión atmosférica baja no es dañina, salvo que haya un barotrauma, ¿no? Que es cuando ascendemos o bajamos muy bruscamente y la presión hace que las moléculas de nitrógeno se empaqueten en nuestra sangre y nos den émbolos gaseosos. ¿Ya? Entonces, mientras no haya una subida o bajada brusca de presión, simplemente la caída de presión per se no es problemática. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno va ascendiendo? Entonces la presión barométrica va bajando. ¿Por qué? Porque a mayor altura baja la columna de aire, ¿no? Entonces la cantidad de aire que tenemos nosotros a nivel del mar es enorme comparado a la cantidad de aire que tenemos encima cuando estamos en la punta del cerro Guanacaure, pues, ¿no? El Salcantay o el Everest, no lo sé, ¿ya? Entonces todo se debe a la columna de aire que todos sabemos que tenemos encima. Entonces, a nivel del mar, no se olviden que se ha establecido que existe 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Correcto? Y a medida que vamos escalando, decrece. Pero, acá está algo muy importante, no lo hace de forma lineal. O sea, la altura hace que baje la presión barométrica, sí, pero no de una forma lineal. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque el volumen y la temperatura afectan a la presión. ¿Se acuerdan?
la ecuación pavo-ratón, ¿no es cierto? La ecuación pavo-ratón, donde presión, volumen y temperatura estaban relacionados, ¿se acuerdan? Pavo-ratón. Entonces, la presión, por ejemplo, cuando aumenta, hace que aumente la temperatura, ¿correcto? O la temperatura, cuando aumenta, aumenta la presión. Cuando la presión aumenta, baja el volumen. Cuando baja el volumen, aumenta la presión, ¿no es cierto? Entonces, esas relaciones, pavo-ratón, acuérdense de física básica, explican por qué la presión barométrica depende del volumen de aire y de la temperatura al lugar donde se está midiendo. ¿Entendieron? Por lo tanto, se tuvieron que crear sistemas internacionales de mediciones de presión a diversa altura. Miren la tabla 2.1. Esto que están viendo acá, el ICAO de 1964, correcto, de los americanos, es un estándar que se utilizó para saber a qué altitudes hay ciertas presiones y qué presión de oxígeno se está trabajando. Entonces, se han hecho sistemas internacionales para tener una idea. Ojo, esto es una idea porque no necesariamente es lo real. Es una idea. ¿De qué, profe? De a cuántos kilómetros estoy. Por ejemplo, vamos a suponer que estás a 3.000 o 3 kilómetros, ¿correcto? Que son algo de 10.000 pies. Entonces, lo lógico es que a esa altura tengamos una presión barométrica de 526, ¿correcto? Eso es la presión estándar, ¿correcto? Ahora, el modelo atmosférico, ¿ya? El modelo atmosférico donde se hacen ajustes con las condiciones atmosféricas, hacen que la presión cambie un poquito, ¿ya? Y así podemos seguir correlacionando. Entonces, esta tabla que ven acá es una tabla sencilla, correcto, de la ICAO de 1964, donde enfrentan las presiones barométricas en milímetros de mercurio a condiciones atmosféricas estándar, ¿correcto? Entonces, esta sería la ICAO que ven acá. Y luego, como les digo, un modelo, otro modelo atmosférico, en este caso de 1996 de West, que sería este de acá, donde le hace ciertos ajustes a los cambios de volumen y temperatura que existen bajo ciertas alturas y le salen otros valores similares, ¿ya? Similares. Así que esos dos y muchos otros más están mencionados en la literatura como escalas o sistemas internacionales para saber qué presión barométrica hay a cierta altitud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante entender que esto no es algo arbitrario? Porque la atmósfera no es homogénea en toda la Tierra. Miren esto. Se sabe que la presión barométrica de la atmósfera depende de la latitud, al menos entre 6 y 16 kilómetros sobre la Tierra. O sea, entre 6 y 16 kilómetros sobre el nivel del mar, sí importa mucho la latitud, ¿correcto? Entonces acá les han traído un ejemplo. Miren cómo la latitud, ¿se acuerdan? La latitud se mide en grados, ¿no es cierto? En grados. Entonces la latitud hasta 90 grados, para acá y para acá. ¿Por qué de dos lados? Porque uno es en verano y otro es en invierno. ¿Y eso qué tiene que ver, profe? Que también la presión barométrica depende de la estación. Figura 2.2, acá. Miren, en los meses del año, a medida que cambia la estación, acá tenemos una presión barométrica medida en la India, en Nueva Delhi, correcto, 8.848. Vemos cómo la presión barométrica cambia de más o menos 243 hasta 255. ¿Ven cómo cambia? Entonces, incrementa durante el verano. ¿Por qué? Porque hay movimiento de masas de aire y eso genera más presión. Entonces, tiene que ver el verano, claro, tiene que ver el invierno, pero también tiene que ver las latitudes. Entonces, miren, estas latitudes, correcto, acá están viendo las presiones, miren en el rango de 6 a 16 kilómetros, miren cómo hay variaciones. O sea, en
encima de 16 o bueno, acá como ven 24, es constante. Miren, prácticamente desde la latitud 90, acá, hasta la latitud 90 en invierno, o sea, desde 90 a 0 en verano, 0 a 90 en invierno, es la misma presión. Pero si ustedes se dan cuenta, en este rango tenemos variaciones significativas. Miren cómo a medida que pasan las latitudes va cambiando las presiones atmosféricas. ¿Ya? Inclusive rangos de hasta 30 milímetros de mercurio. Así que existen marcadas variaciones de la presión atmosférica en función de la latitud. Sí, como ves ahí, esas son las más prominentes. ¿Ya? Luego también tenemos por debajo de 6 kilómetros variaciones prominentes, pero no se olviden, miren, en la superficie, cuando estamos bien pegados a la Tierra, es bastante constante, ¿correcto? 660 a nivel del mar, ¿ya? Pero a medida que vamos escalando, acá es bastante constante, pero ya empieza a haber un cambio a partir de la latitud 30. Igual acá, bastante constante, ahí como ven, relativamente constante, pero a partir de la latitud 30, vamos a poner con rojito, acá, latitud 30, en invierno, drásticamente caen las presiones barométricas. ¿Y por qué será eso, profe? Porque en invierno las masas de aire se retiran, ¿correcto? Las masas de aire caliente, pues. Entonces hay menos aire y por lo tanto baja la presión. ¿Ya? Baja la presión. Así que es importante saber en qué época del año estamos yendo para ver qué presiones barométricas estamos registrando. ¿Ya? Entonces, a raíz de todo esto, imagínate que tú eres un escalador de montaña, ¿qué va a pasar? Profe, me interesa saber a qué cerro me estoy exponiendo. Correcto. Entonces, se tienen gráficos de presiones barométricas, como ven en la figura 2.4, para lugares de interés en la medicina de altura. Por ejemplo, miren acá, los círculos muestran la data de 1981 de la expedición al Everest. ¿Correcto? En este círculo. Ya están los datos. ¿Ya? Entonces, estas diferentes mediciones que ven acá son las mediciones que se han hecho según la altura y la presión, correcto, en el Monte Everest. Y ahí tienes los datos que se han ido registrando, pero para el Monte Everest. O sea, si tú vas a ir a escalar al Monte Everest, te interesa este gráfico, ¿ya? Pero, profe, si estoy yendo a otro cerro, bueno, lo que debes recordar si te vas a otro cerrito es esto, que esta línea se ha hecho según el modelo atmosférico de la ecuación, este de acá, el modelo atmosférico, este que ven acá, esta ecuación es esta que están viendo acá. La presión barométrica es la exponencial, ¿correcto? La exponencial de este constante menos 0,1112 por altura menos este valor por altura al cuadrado, ¿correcto? Entonces, el cálculo es una función exponencial que está a raíz de esos valores que ven ahí. Donde la única variable, ¿cuál es, profe? Ahí lo tienes bien claro. Para la presión barométrica, su única variable es h. ¿Y qué es h? La altura. Por eso la altura determina la curva. Muchachos, entonces acá les he traído la diferencia entre el modelo estándar, ¿se acuerdan el modelo estándar este de acá? ICAO, este modelo estándar ICAO, y el modelo atmosférico de la ecuación, que es más moderno, les recomiendo que este por favor lo estudien, y está en función de esta ecuación. Presión barométrica es una función exponencial que tiene como constantes estos valores, la altura, estos valores y la altura elevada al cuadrado. Y te sale esta curva. Entonces nos vamos a concentrar en la curva del modelo atmosférico, que sería la de arriba. ¿Ahí la ven? Correcto, ya la veo. Entonces cada medición que están viendo acá, por ejemplo el número 2, vamos a buscarlo acá, corresponde a la mina Aucanchilca en Chile, correcto, a esa presión. El 6, vamos por acá, el 6 corresponde a el Monte Everest, correcto, a 284 en la parte south, en el sur. Vamos con el 7, ahí está, otra vez, otra medición del Monte Everest, correcto, en el pico. Y finalmente vamos con el 8, a ver, por acá tenemos 8, acá está muchachos el 8 nacional, vamos a ponerlo con rojito, 8, ahí tienes una medición que se hizo en Cerro de Pasco, 458 milímetros, correcto. Tienes el 9,
por acá, Morococha, Perú, otra medición, ¿correcto? El 10 es en el Tíbet, ¿no? Acá en California, y bueno, pueden seguir los ejemplos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las mediciones que se han hecho en la vida real, ¿correcto? Correlacionan con el modelo atmosférico de la ecuación. O sea, el modelo atmosférico es mejor, predice mejor los cálculos que se hacen en el sitio, en la zona, ¿ya? Entonces, conclusión de esta diapositiva, el modelo atmosférico con la ecuación que les pongo abajo es el que mejor correlaciona la verdadera presión barométrica de cada zona según su altitud. Y si te preguntas, ¿y cómo llegó a esta conclusión quien formuló esta ecuación? Porque simplemente se dio cuenta que el volumen y la temperatura variaba básicamente en función de la altura y se podía sacar claramente una ecuación que explicara con bastante certeza dicho fenómeno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, entendido esto, estamos listos ahora a ver por qué es tan importante, ojo, todo lo que hemos hablado acá, ¿qué cosa es, profe? La PB. ¿Qué cosa es la PB, profe? Sorry. La PB es presión barométrica, es la presión que ejerce la atmósfera como columna de aire sobre nosotros. Entonces, ¿por qué es importante esto? Acá lo tiene. Porque la presión barométrica que nosotros inspiramos, si le restamos el vapor de agua, esto que están viendo acá es el vapor de agua que hay en la vía conductora, ¿ya? Entonces, acá vamos a apuntar esto de acá, con verdecito. Recuerden que la presión de vapor de agua de la vía aérea conductora, ustedes saben que tenemos una zona de conducción que arranca en la laringe, la tráquea, los bronquios principales, secundarios, terciarios, hasta llegar a los bronquiolos terminales. Toda esta zona se llama de conducción porque no hace hematosis y está llenecita de agua. Y ese vapor de agua, profe, representa 47 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la presión barométrica que entra de la atmósfera, debo restarle esa presión de agua que se le opone y esa es la presión final con la que el oxígeno está entrando. ¿Entienden? Entonces, yo tengo la PB que viene por arriba, todo el peso de la columna de aire, y por abajo tengo la pH2, que es la presión del vapor de agua que está botando. Entonces, la resultante de esa ecuación es la presión final con la que el oxígeno va a entrar. Y como todos sabemos que el oxígeno en el ambiente es 21%, en este caso 0.2094 para ser exactos, entonces claramente calculamos que la presión inspirada de oxígeno es 0.2094 por la presión resultante de ese vector, ¿no? De la barométrica menos la de agua. Entonces, ya entienden, y yo sé que esto lo sabían, pero ahora ya tienen mucho más criterio de por qué la presión barométrica es crucial, ¿ya? Entonces lo voy a marcar con rojo, eso que quede para todos. La presión de oxígeno inspirado depende claramente de la presión barométrica, ¿ya? Ahora, no se olviden que esta presión de acá, de agua, este vapor de agua, es a temperatura corporal normal, 37 grados. Pero recuerden que a medida que nosotros ascendemos en la altura, la temperatura baja 1 grado por cada 150 metros de ascenso sobre el nivel del mar. Entonces, si tú asciendes kilómetros de kilómetros, el aire es extremadamente frío. Tú dirás, entonces la persona hace hipotermia y por ende debe cambiar el 47. No, felizmente hasta ahora no se ha demostrado que el humano, obviamente, ¿no? Mientras está sano, no haga hipotermia en la altura. ¿Ya? O sea, no es que por solo subir en la altura hacemos hipotermia, ¿no? Para hacer hipotermia tenemos que haber agotado nuestras defensas, estar sin ropa, etcétera. Entonces, no consideren el 47 como variable, es constante, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, si no estás con ropa, si no tienes los adecuados implementos y todo, esa es la temperatura que baja por cada 150 metros, así que te mueres de hipotermia también por la altura. Por lo tanto, la atmósfera también nos afecta por la hipotermia. Luego habíamos quedado que en el cerro no hay humedad, ¿no es cierto? Entonces, como no hay presión y el agua se diluye en más volumen de masa,
Entonces no hay vapor de agua, por lo tanto es seco, la montaña es seca. Entonces al ser seca nos deshidrata las mucosas, sobre todo. Entonces, la falta de humedad nos deshidrata las mucosas. Y esa deshidratación no activa la sed. Eso es importante. Entonces una persona tiene que estar hidratándose constantemente en la altura porque puede terminar deshidratada sin darse cuenta, porque la perspiración, la pérdida de vapor de agua, no activa la sed tan fuerte como otras pérdidas de volumen. ¿Ya? Por si fuera poco, cuando estamos bien arriba, el ozono puede entrar. Ojo, el ozono, ustedes saben que la capa de ozono está en la estratosfera, pues, ¿no es cierto? Entonces acá la altitud en kilómetros, estamos hablando de 20 a 30 kilómetros de altura, ahí tenemos la mayor cantidad de ozono estratosférico. Pero, existe un poquito de ozono, miren esto que estoy pintando de verde, existe un poquito de ozono que se mete en la troposfera, ¿ya? No olviden, existe un poquito de ozono que se mete en la troposfera, ¿ya chicos? Y ese poquito de ozono que se mete en la troposfera, acá le vamos a llamar como ozono contaminante, ¿correcto? Ozono contaminante, ¿ya? Entonces, ese ozono contaminante que van a ver ahí es capaz de lesionar nuestro cuerpo. No se olviden. Así que este ozono que están viendo acá, que puede entrar, ojo, acá está bien claro, está bien claro. Es un impacto negativo en el ser humano, en la vegetación, etcétera, que puede entrar por ciertas corrientes de aire. Entonces se ha visto que cuando hay ciertas corrientes de aire, como los monzones, puede jalar ozono de la estratosfera a la troposfera y entrar en la zona del rango de menos de 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros, que es donde están las montañas. Entonces podríamos tener lesión de mucosa a grandes alturas. ¿Por qué? Por el ozono. Y finalmente, para terminar, recuerden que este es el Sol, ¿no es cierto? Y el Sol nos recontrabombardea con sus radiaciones todo el rato y la Tierra tiene un escudo magnético que le protege, pues, ¿no? Pero a veces, cuanto más arriba estamos, necesitamos, o sea, el escudo no es suficiente, necesitamos el aire. Entonces, para que a nosotros no nos caiga la radiación solar, tenemos el escudo magnético y tenemos también el aire. ¿Ya? Pero obviamente cuando estamos muy arriba, el aire se enrarece, entonces la radiación solar por escasez de aire, más el reflejo que hace el hielo en los nevados, termina lesionando también nuestra piel. Entonces, a partir de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se duplica. Hay 100 veces más radiación solar. Y por lo tanto, ese es otro factor que nos puede alterar en la altura. ¿Ya? Y finalmente, a partir de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya se ha visto que aumenta radiación, no solo solar, sino ionizante, que es una radiación que termina siendo mutagénica, carcinogénica para la piel. ¿Ya? Entonces, conclusión de esta última lámina es que no solamente la presión barométrica la que compromete a la persona en la altura, que es lo más importante por la hipoxia, sino también la temperatura, la deshidratación, el ozono, la radiación solar y la radiación ionizante. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen que yo quería que tengan de atmósfera. Espero que haya quedado claro. Vamos a pasar rapidito. La primera lámina es para que entiendan el concepto de la presión barométrica, ¿correcto? La lámina 2 es para que entiendan que la presión barométrica varía según latitud, según atmósfera, según temperatura, según etapa del año o estación del año. Y finalmente hay modelos matemáticos, como pueden ver acá, que tratan de explicar cuál es la presión barométrica a ciertas alturas, ¿no? Que es la ecuación que ven ahí. Y finalmente terminamos la clase con que la presión barométrica es la clave para entender la presión inspirada de oxígeno. Y eso es lo que explica la hipoxia. Sin embargo, la temperatura, la humedad baja, ¿no? La poca humedad, el ozono, la radiación solar, la radiación ionizante, son otros factores atmosféricos que también explican las alteraciones en la altura. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces espero que les haya servido esta primera clase. Entonces,
Vamos a parar acá y continuamos más adelante con lo que es resumen de genética.